Bien, hermano, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a invocar el nombre de Dios. Saludamos a las personas que se encuentran conectadas también. Vamos a invocar el nombre de Dios y vamos a hacerlo con una oración. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias nuestro Dios porque tú eres bueno. Gracias porque estamos en tu iglesia, Señor, Sion Chalán, queriendo invocar tu santo nombre. Rogamos que tu presencia pueda estar con nosotros para el estudio de esta noche, Señor. Es importante saber y conocer qué dice la Biblia referente al día de reposo, el día sábado. Así que invocamos tu santo nombre con tu santo espíritu, Señor, para que nos pueda dirigir. Bendice a cada persona que se encuentra en ese lugar y bendice a cada persona que en la comodidad de su casa, Señor, también está mirando esta transmisión. Permito, Padre Celestial, que hoy podamos aprender un poco más de tu palabra y que esa palabra, Señor, pueda, Señor, llenar nuestros corazones. Te esperamos pronto en gloria y majestad, Señor. Queremos que venga por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis queridos. Bien, hoy queremos hablar de un tema importante en la palabra de Dios. ¿Cuántos trajeron sus Biblias? Queremos que puedan sacar sus Biblias y queremos que allí las personas que se encuentran conectadas con nuestra iglesia se puedan conectar con la palabra de Dios. En el libro de Génesis, hoy vamos a hablar un tema importante y es el tema del sábado en la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia referente al día de reposo? Otra pregunta que surge en algunas mentes: ¿cuál es el día de reposo según la Escritura? ¿Cuándo empezó el día de reposo? ¿Finalizó el día de reposo? ¿Quedó eliminado el día sábado como día de reposo? ¿Está vigente? ¿Qué dice la iglesia? ¿Está vigente o quedó abolido? ¿Ustedes qué dicen? Escríbenos allí también los que están allí conectados. ¿Está vigente el día de reposo o quedó eliminado? Porque muchas leyes quedaron eliminadas. Y quiero que vayas conmigo al libro de Génesis, el capítulo 2, mi querido, en adelante. Porque la palabra de Dios me va a narrar algo importante. Capítulo 2, versículo 1. Donde nace el sábado o séptimo día como día de reposo. Y surge una pregunta que la vamos a desarrollar en nuestro estudio de esta noche. El sábado, día de reposo, inicia en Génesis capítulo 2, versículo 1 y dice la palabra del Señor: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué narra la Escritura? Génesis 2:2, ¿qué dice la palabra de Dios? El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo, reposó en el séptimo día. Ahora hago la pregunta: ¿cuál es el séptimo día en la Biblia? ¿Cómo yo sé que el séptimo día es el sábado? La Biblia menciona que el séptimo día es el sábado. ¿Dónde se encuentra? Dice la hermana, algunas. La Biblia menciona que el séptimo día es el sábado. La Biblia lo va a mencionar, claro que sí. Nuestra Biblia menciona que el sábado es el séptimo día. Mira lo que dice Génesis 2:2, dice la palabra del Señor. El séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra hecha en la creación. Palabra de Dios. Hago la pregunta: tres cosas hizo el Señor con el séptimo día. La primera, ¿cuál es? Según la Biblia. Dice la palabra del Señor, ¿qué dice? Lo primero que hizo Dios con el séptimo día, ¿cuál es? Reposó, dice la Escritura, bendijo y último, ¿qué? Santificó, o sea, lo declaró santo. Ahora necesitamos buscar un versículo en la Biblia que me mencione que el día séptimo es el día sábado. ¿Dónde se encuentra ese versículo que diga el sábado es el día séptimo o el día séptimo es el sábado? Porque en esa noche queremos interpretar referente al día sábado. Y quiero que me acompañes allí al libro de Éxodo capítulo 16.
Porque a medida que vamos estudiando la Biblia, el libro de Dios nos va a mostrar cuáles fueron los parámetros que el Señor estableció para el día de reposo. ¿Qué se puede hacer y qué no se puede hacer? ¿Hasta dónde Dios me permite llegar referente al día de reposo? Y dice Éxodo 16:22, mira lo que dice la palabra escrita de Dios. El libro de Éxodos, el capítulo 16, el versículo 22, hablando del maná, la Biblia menciona lo siguiente. Dice, el libro de Éxodos, el capítulo, hablando de el maná, el capítulo 16, el versículo 21 en adelante, lo recogieron cada mañana, dice la escritura, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. El maná era un alimento para todos los días, usted no podía agarrar porción doble, dice la revelación. Dice el versículo 22, en el sexto día, ¿cuál es el sexto día? ¿Cómo yo sé que el sexto día es el viernes? Porque algunos calendarios aparecen el primer día de la semana, a veces aparece un día y en otros calendarios aparece otro. Hay calendarios que va a aparecer el séptimo día como sábado y otros calendarios que van a aparecer como séptimo día como domingo. Entonces, ¿cómo yo interpreto que la Biblia me menciona, versículo 22 de Éxodo 16, que el séptimo día, que el sexto día es el día viernes? Versículo 22, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés. Esto es como el chismoso, mi querido. Moisés, mi querido, la gente está agarrando doble porción en el día viernes, y la gente se espantaba porque el día viernes se recogía doble porción de comida, porque en el día sábado no se recogía comida. Y dice, todos los príncipes de la congregación fueron y se lo hicieron saber a Moisés. Versículo 23, Moisés les dijo, esto es lo que ha dicho ¿quién? Escuche la palabra de Dios en el capítulo 16 de Éxodo, versículo 23. ¿Quién va a hablar en el versículo 23? Mira lo que dice la escritura. Él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Y hay 2 puntos en mi Biblia. Mañana es sábado, o sea, después del sexto día viene el sábado. Quiere decir que el séptimo día, ¿qué día vendría siendo? El sábado, lo dice la escritura. Hay que interpretar la palabra de Dios. Dice la escritura, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tenga que cocer, cocerlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinarlo ¿cuándo? Hoy. Y todo lo que os sobre, guardarlo para mañana. Y me llama la atención lo que dice el versículo 25. Entonces dijo Moisés, cómanlo hoy porque hoy es sábado. Después del sexto día, dice la escritura que el siguiente día es sábado. Pero me llama la atención lo que dice el versículo 26. Subraye en su Biblia el versículo 26 y 27 porque lo vamos a necesitar. Dice la palabra de Dios, versículo 26. 6 días lo recogeréis, pero el séptimo día, ¿qué día es? La Biblia me dice que el séptimo día es sábado, ¿sí o no? Está escrito en el versículo 26. Y dice el versículo 27, aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron nada. El maná no caía en sábado. ¿Saben por qué, mis queridos? Porque Dios no trabaja ¿qué día? No trabaja en sábado. Y la Biblia me dice, lo que tenga que cocer, cocerlo hoy, y lo que tenga que cocinar, cocinarlo hoy. Nosotros obedecemos el mandato bíblico, ¿sí o no? La pregunta es, ¿cómo estamos referente a la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo lo correcto bíblicamente o nos estamos desviando en algún momento de la vida? Mira lo que dice el libro de Éxodos, libro de Éxodo, capítulo 20, un capítulo conocido por nosotros. Y el versículo 8, hablando del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 8 al 11. Algunos hermanos conocen estos versículos de memoria. Acuérdate que dice la escritura.
Acuérdate del día sábado para santificarlo. Recuerda que se estableció en Génesis capítulo 2 y ahora en Éxodo capítulo 20 la Biblia simplemente se dedica a decir, hermano Charry, hermano aquí Tobías, hermana Claudia, mi querido que estás viendo la transmisión, la Biblia dice, acuérdate, recuerda lo que un día Emerson, la palabra de Dios, expresó en Génesis capítulo 2 versículo 2. Éxodo 20 dice la palabra escrita de Dios, versículo 8. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es dedicado ¿a qué? Es el séptimo día dedicado a Jehová. Ahora hago una pregunta que ya ustedes tienen la respuesta porque lo vimos en el estudio de esta noche. ¿Cuál es el séptimo día? ¿Dónde se encuentra que el séptimo día es el sábado en la Biblia? ¿Dónde se encuentra eso? Subraye la palabra de Dios, Éxodo 16, 26. Y ahora estamos en el capítulo 20, el versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y reposó qué día? El séptimo día reposó, dice, por tanto Jehová bendijo el sábado y lo santificó, palabra de Dios. ¿Cuál es el día de reposo según la palabra de Dios? Mi querido, hay personas que piensan que es el domingo, pero no lo es. Porque la Biblia menciona el sábado como día de reposo. Y ya vimos que el sábado es el séptimo día. Ahora, hago una pregunta más profunda. ¿Cuándo empieza el sábado? ¿Cuándo empieza el sábado? ¿Ustedes qué dicen, mi querido? De tarde a tarde, dice la hermana. A la puesta del sol. ¿A la puesta del sol de qué día? Del día sexto, del día anterior. ¿Eso lo dice la Biblia, sí o no? ¿Dónde dice la Biblia que el sábado inicia con la puesta del sol del día anterior? Eso lo dice el hermano. Marcos 2:27. Varios tienen respuesta porque la Biblia menciona y arroja respuesta a lo que nosotros estamos estudiando. Pero aparte del estudio que ustedes están teniendo en sus casas referente al día sábado, yo quiero que me acompañes. Y allí el que está transmitiendo, si tú puedes escribir, mi querido, allí en el blog de notas, y puedes escribir estos versículos o repasar después, lo vamos a necesitar. El libro de Nehemías, mis queridos, el último capítulo del libro de Nehemías, y aquí esto se pone bueno, porque a veces nosotros decimos y agarramos como deporte el día de reposo. Y el día de reposo no es para agarrarlo de deporte. La Biblia es clara al decir, 6 días trabajarás, pero el séptimo día es dedicado ¿a quién? No nos podemos salir del marco de lo que el Señor estableció. Y dice la palabra de Dios en el libro de Nehemías, el capítulo 13, mi querido, el último capítulo de Nehemías, el versículo 15, hablando referente al pueblo de Dios. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en sábado. Pisar el lagar, estripaban la uva y salía en lo que nosotros conocemos como vino o zumo de la vid. ¿Esto era un trabajo, sí o no? Claro que sí. La Biblia dice, el versículo 15 en adelante, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en sábado, que acarreaban manojos de trigo y cargaban los asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, para traerlos a Jerusalén. ¿En qué día? En sábado. O sea que la gente estaba trabajando en sábado. Y los amonesté, dice el profeta Nehemías, acerca del día en que vendían las provisiones. La gente estaba vendiendo y estaba comprando el día del Señor, el día de reposo, el día consagrado al Señor. Dice el versículo 16, también había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén.
Y dice el versículo 17, entonces reprendí, o sea, amonesté a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el sábado. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre Israel? Y vosotros añadís ira profanando el sábado. Subraye el versículo 19 de Nehemías 13 porque lo vamos a necesitar. Nehemías capítulo 13 versículo 19. Abra los ojos, mi querido, porque mira lo que va a decir la palabra de Dios. Nehemías 13, 19. Sucedió pues que al caer la tarde antes del sábado, ¿qué día vendría siendo? El viernes, el sexto día viernes, día de la preparación para poder recibir el sábado. Y dice la palabra de Dios, sucedió pues que al caer la tarde antes del sábado, ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén y que no las abrieran hasta después de ¿qué? Del sábado. Y puse a la puerta a algunos de mis criados para que no dejaran entrar carga alguna en sábado. 1 o 2 veces, versículo 20, 1 o 2 veces, dice la Escritura, se quedaron fuera de Jerusalén los negociantes y los que vendían provisiones y mercadería. Pero yo les amonesté diciendo, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez os echaré mano. Desde entonces no volvieron en sábado. Mi querido, de acuerdo a la palabra de Dios, iglesia, Sion y persona que está escuchando, amigo, compañero que está escuchando, mira el versículo 19. Sucedió pues que al caer la tarde antes del sábado, ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén. ¿Se cierra el comercio en el día del Señor, sí o no? Claro que sí. La Biblia no admite algo diferente a la adoración. La Biblia no dice que yo puedo comprar y vender en el día sábado. Pero mis queridos, necesitamos hacer un examen, un autoexamen para ver en qué momento de la vida yo le he estado fallando a Dios referente a eso. Mis queridos, en el día sábado no se compra ni se vende. Y yo hago la pregunta allí detrás de cámara. Algunos de los que están en esta iglesia en estos momentos, el último mes ha comprado el sábado. 1, 2. Mis queridos, la Biblia es tajante referente al día de reposo. No se vende ni se compra. ¿Lo dice la Escritura, sí o no? Pero ¿qué tal si yo le estoy enseñando a mi iglesia? ¿Qué tal si yo le estoy enseñando por las redes sociales a las personas referente al sábado y esta persona el día de mañana, el próximo sábado, 3 sábados más adelante dice, ay, yo estoy en la iglesia y voy a salir del culto en un momentico a comprar algo porque se me olvidó algo en la cocina de la casa, en la comida del sábado? Mi querido, el sábado no se compra ni se quede. ¿Lo dice la palabra de Dios, sí o no? Yo hoy me lavo las manos. Yo hoy me lavo las manos en el nombre del Señor. Porque la Biblia es el libro, que es el manual que nos va a llevar al cielo. Nosotros debemos vivir con los preceptos que están aquí en la palabra de Dios. Yo no quiero ver a mi hermanito de iglesia que yo le estoy enseñando la palabra de Dios, que estamos alimentándonos sábado tras sábado, miércoles, domingo, en ese lugar y en diferentes lugares. Yo no quiero que el hermano empiece a desobedecer lo que dice la palabra escrita de Dios. Porque eso es lo que dice la Biblia. Ahora hago una pregunta. ¿Qué día guardaba el Señor Jesús? El sábado. ¿Qué día guardaba la Virgen María? El sábado. Mira lo que dice el libro de Lucas, el capítulo 4. Un versículo conocido también por cada uno de nosotros. El libro de Lucas, el capítulo 4, el versículo 16 en adelante. La Biblia en Lucas, el capítulo 4, el versículo 16, me narra que Jesús tenía una costumbre en el séptimo día. Dice el versículo 16 de Lucas 4, vino a Nazaret, hablando de Jesús, dice, vino a Nazaret donde se había criado, y el sábado entró ¿a dónde? Entró a la sinagoga, que traducido en la iglesia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. La pregunta en esa noche es la siguiente. ¿Jesús asistía a la sinagoga, que es la iglesia, en el día sábado, sí o no? Eso dice la palabra de Dios. Mi querido, pero vamos después de la muerte de Jesús.
La Biblia dice que después de la muerte de Jesús se guardaba el sábado, porque hay gente que te va a decir que esta ley quedó abolida, que esta ley quedó eliminada, que el sábado quedó eliminado, mis queridos. Hay leyes ceremoniales que quedaron eliminadas, pero el sábado no es una ley ceremonial, es una ley moral y debe estar grabada en nuestra mente que no quedó eliminado. La pregunta ahora es la siguiente, pueblo de Dios. ¿Qué día guardaban los apóstoles? ¿Guardaban el sábado o guardaban el domingo? Porque ya vimos que Jesús en vida guardaba el sábado. Libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, el versículo 13 en adelante, me narra qué día guardaban algunos seguidores de Cristo o los seguidores de Cristo después de la muerte de Jesús. Hay que aclarar una cosa acá. Jesús muere en el año 31 y el libro de Hechos se escribe más o menos en el año 61 y 63 del primer siglo. Quiere decir que el libro de Hechos se escribe más o menos 30 años después de la muerte de Cristo. Y la gente guardaba el sábado porque no fue un mandamiento que quedó eliminado. Dice la palabra de Dios. Vaya conmigo al libro de Hechos y apunte eso porque lo va a necesitar. Téngalo allí. Dice el libro de Hechos, el capítulo 13, el versículo 13 en adelante. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, Hechos 13:13. Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y ellos, dice la escritura, versículo 14, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga. ¿Qué día? El pueblo de Dios después de la muerte de Jesús entró a la sinagoga. ¿Qué día? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué día? El día sábado. La Biblia lo narra claro al decirlo. Y entraron, dice la escritura, versículo 14, a la sinagoga en sábado y se sentaron. O sea, la gente adoraba en sábado. La gente venía a la sinagoga en sábado. Y dice la palabra de Dios en el versículo siguiente, versículo 15, después de la lectura de la ley y los profetas, ¿qué se hacía el sábado en la iglesia? ¿Qué hacían los discípulos? ¿Qué hacían los apóstoles en sábado en la iglesia? Leían la palabra de Dios. Está en el versículo 15, dice, después de la lectura de la ley y los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirle, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación por el pueblo, hablad. Y dice el versículo 16, entonces Pablo se levantó y echó señal en la mano para que la gente hiciera silencio, de israelitas y los que temáis a Dios. Y Pablo empieza a dar un discurso. ¿Qué día? El día sábado. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 42 de Hechos 13. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, dice la escritura, los gentiles le rogaron que el siguiente sábado les hablara de estas cosas. A mí me llama la atención y quiero que tenga la mente abierta en estos momentos. Si tú te vas a la historia, el pueblo judío no se mezclaba en el templo con los gentiles. Los gentiles adoraban en otro sitio. Pero ahora, después de la muerte de Cristo, después cuando Cristo muere 30 años después, vas a encontrarte en la iglesia el cristianismo mezclado, o sea, gentil y judíos en un solo grupo que se llama cristianos, creyentes de Jesucristo. Y dice el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablara de estas cosas. Era tan grande el amor que sentía las personas por la palabra de Dios, que invitaron a Pablo que el siguiente sábado volviera a hablarle de la escritura. El versículo 44 dice, el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. La gente de las aldeas, la gente de las ciudades adoraban. ¿Qué día, mis queridos? ¿Adoraban en qué día? En el día sábado. Lo dice la palabra del Señor. Y la pregunta que yo hago en esa noche es la siguiente. ¿Qué tanto respeto tú le tienes al día sábado? ¿Estás mirando el sábado como el día santo del Señor? ¿Estás mirando el sábado como el día de reposo del Señor? Reposar significa cesar las actividades cotidianas de la semana.
Ese día yo no salgo a trabajar, ese día yo lo dedico a la adoración. Porque así manda el Señor en su palabra. Y necesitamos, mis queridos, tener en cuenta que la palabra de Dios no ha cambiado. Si usted le añade a la Biblia o le quita, mi querido, se mete en problemas con el Dios del cielo. Dile que está a tu lado, te vas a meter en problemas con el Dios del cielo. Mi querido, a lo que están conectados con nosotros, escriba allí, no me quiero meter en problemas con el Señor, quiero guardar el sábado porque es el día que ha mencionado la Biblia como el día de reposo. Y a lo largo de la palabra de Dios, la escritura es sabia al decir, el libro de Hechos, el capítulo 17, el versículo 1. Y vamos a revisar otro versículo, libro de Hechos. El capítulo 17, versículo 1 dice de la siguiente manera. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga. Versículo 2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. El término discutir hablaba de la palabra del Señor. Ahora hago la pregunta, ¿cuál era la costumbre de Jesús en el día sábado? Enseñar la palabra de Dios. Ahora en el versículo acá 2 de Hechos 17, Pablo acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos, hablando de la palabra del Señor. Quiere decir que el apóstol Pablo guardaba el sábado, ¿sí o no? Claro que sí, se dice la palabra del Señor. El libro de Hechos también, el capítulo 18, mis queridos. Si tú lees el libro de Hechos, el capítulo 18, el versículo 4, la Biblia dice lo siguiente, Hechos 18, 4. Y discutía en la sinagoga dice, todos los sábados. Discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. La palabra de Dios dice que el sábado es el día de reposo. Los apóstoles guardaban el sábado, los discípulos guardaban el sábado. Y mis queridos, quiero hacerte una invitación especial en esa hora. ¿Realmente nosotros tomamos en serio el día del Señor? ¿O lo estamos agarrando como deporte? Mira, algunos hermanos a veces se les da por comprar en sábado. Algunos hermanos han descuidado la santidad que le ha dado el Señor a este día especial. Pero hoy necesitamos hacer un pacto de fidelidad al Señor. Un pacto de consagración al Señor. Decirle al Dios del cielo, voy a obedecer el sábado como lo dice la palabra del Señor. Mi querido, si usted conoce una persona y la ve este sábado, el próximo sábado, haciendo cosas que no debe, acérquese, abrácelo y dígale, mi querido, acuérdate de lo que aprendimos por medio de la palabra del Señor. Este es el día santo, el día dedicado al Señor. ¿Podemos serle fiel al Señor? Amén. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre de Dios. Y vamos a decirle, Señor, yo te quiero ser fiel en todo momento. Y yo quiero que el que está conectado le diga al Señor, Señor, yo quiero serte fiel. Señor, yo quiero obedecer tu ley. Hoy revisamos un mandamiento, el 4º mandamiento de la ley de Dios. En la semana vamos a estar, o en los meses vamos a estar conectados, transmitiendo también los otros mandamientos que son importantes. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley de Dios? 10 mandamientos. Hoy hablamos de uno el día sábado, uno de los mandamientos más importantes de la palabra de Dios. Y quiero que te coloques en pie y tú que estás conectado, quiero que inclines la cabeza. Vamos a orar. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque hemos entendido bíblicamente que el día sábado es el día del Señor. Hemos comprendido que el día sábado, Señor, cesamos las actividades cotidianas y nos dedicamos a la adoración. Hemos comprendido que el día sábado inicia con la puesta del sol del día anterior y termina con la puesta del sol del día sábado. Hemos comprendido con la Biblia que nuestro Señor Jesús guardaba el sábado. Hemos comprendido con tu palabra que los apóstoles guardaban el sábado. Pero también hemos comprendido, Señor, que nosotros, la iglesia de Dios,
Necesitamos conectarnos contigo, Señor, serte fiel en todo momento. En este mandamiento tan importante que a veces lo descuidamos. Necesitamos que el oyente, oh Padre Celestial, entienda en el nombre de Jesús que este día está dedicado exclusivamente a la adoración. Rogamos tu presencia en esa noche. Que nos lleves a nuestros hogares, Señor, y ahí en la transmisión que nos ayudes a poder descansar con la sabiduría celestial, teniendo en cuenta, oh Padre Celestial, que por medio de tu palabra, tú has transmitido salvación para nuestras vidas. Ayúdanos a obedecerte porque pronto vendrá por cada uno de nosotros. Eso lo pedimos, lo agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis queridos, Dios te bendiga. Es nuestro deseo. Bien, vamos a colocarnos de pie. Vamos a invitar a nuestra hermana cantante. Vamos a cantar un himno especial en esa hora, el himno 282. Brilla Jesús, que Jesús pueda en esa hora brillar en nuestros corazones para que nos